El 98% de los concursos que se presentan hoy en día ponen una propuesta anticipada de convenio en su solicitud. Si la presentaran, si de partida ese deudor tuviera clara cuál es su posible viabilidad, el acreedor tendría muchísimo más fácil poder entender que su no favorece que esas cuestiones se planteen. Por eso el legislador en el año 2009 dice, bueno, algo tenemos que hacer, tenemos que intentar fomentar, tenemos que intentar de alguna forma incentivar la adopción de esos acuerdos. Y modifica de que se encuentra en una situación de insolvencia o en el momento en el que tiene conocimiento de que eso va a llegar y que tiene 2 meses para pasar por el juzgado y poco menos que estigmatizar su compañía solicitando la declaración de concurso, le vamos a permitir parar el reloj. Le vamos a permitir apuntarse a algo que ha venido a definirse como el preconcurso. Es tirar a gol, pero parar la imagen antes de que el balón llegue a la portería, para ver si de alguna forma conseguimos, soplando, desviar el tiro. Es intentar que ese deudor no se vea obligado a solicitar la declaración del concurso en el plazo de 3 meses y pueda negociar con sus acreedores una propuesta anticipada de convenio, un plan de viabilidad. Ciertamente es una propuesta que se adopta legislativamente, que hace que la ley se modifique y hace que hoy en día, al menos en el tiempo, se difiera la presentación de solicitudes de concurso y hace que, por lo menos en el tiempo, quepa la posibilidad directa y real de negociar con carácter previo a solicitar el concurso con los acreedores el pago de las deudas. Otro de los elementos que en esto tienen mucho que decir no son solo los acreedores, o no son solo los acreedores comerciales o los acreedores más o menos ordinarios, sino también los acreedores financiadores, los bancos, las entidades financieras. Precisamente para que las entidades financieras estuvieran cómodas en los procedimientos de refinanciación de compañías que pudieran estar en dificultades, la reforma del año 2009 introduce una disposición adicional cuarta que permite que en determinadas condiciones los acuerdos de refinanciación sean válidos para los bancos. Los bancos tienen un riesgo en el planteamiento de la ley, que todas las garantías que reciban en garantía de deudas preexistentes pueden ser consideradas no válidas, no existentes, se pueden tener que reintegrar. La Administración concursal puede solicitar su reintegración si se suscriben en el plazo de 2 años antes de la declaración del concurso. Los acuerdos de refinanciación, precisamente, cumpliendo las condiciones, con una adhesión de un número mínimo de acreedores, con un plan de viabilidad validado por un experto independiente nombrado por el registro mercantil, pueden entender que la viabilidad de esa compañía está más o menos garantizada y por lo tanto pueden entender que ese plan de viabilidad que se les presenta es más o menos sólido y por lo tanto el legislador lo que le permite es que las garantías asociadas a esa refinanciación no sean susceptibles de reintegración, no sean susceptibles de retroacción. Bien. Evidentemente es un paso adelante positivo, es un paso adelante que le va a permitir al deudor negociar con una cierta tranquilidad un plan de viabilidad que sea real, que sea viable, que sea sólido, que sea evidentemente generador de una perspectiva de rentabilidad en el futuro y por lo tanto los acreedores, en este caso los acreedores financiadores, confiarán en el futuro de la compañía. Son pasos que se dan adelante, son pasos positivos. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad también es que el deudor en estos procesos lo que tiene que salvaguardar no solo su patrimonio empresarial, sino que además el deudor persona física o el administrador del deudor persona jurídica tiene que velar también por el ámbito de su responsabilidad en cuanto que gestor, en cuanto que administrador. Y por lo tanto es importante que vele o es importante que cumpla con determinados parámetros que van a hacer que el objetivo fundamental de su gestión, que es maximizar el patrimonio de la compañía, y que cuando ese objetivo no se ha cumplido porque lo que se ha producido es un deterioro patrimonial que le lleva a la compañía a no ser capaz de atender sus obligaciones corrientes, no le genere una responsabilidad personal
no tenga que pagar de su bolsillo, de su propio patrimonio, la parte de las deudas sociales, la parte de las deudas de esos acreedores que no se han podido satisfacer con el reparto del activo en un supuesto de liquidación. Es el intento de evitar la responsabilidad patrimonial del administrador en una situación concursal. Bueno, pues para ello, evidentemente, ese administrador ha tenido que ser diligente en su gestión, ha tenido que ser cumplidor de los principios fundamentales de las leyes mercantiles en cuanto a la gestión de la compañía y, además, aparte de eso, evidentemente, ha tenido que solicitar la declaración de concurso en plazo, en ese plazo de 2 meses. Esta es la realidad hoy. Estos son datos del 31 de marzo, donde en los últimos 6-7 trimestres la presentación en España de concursos de acreedores pues han oscilado del orden entre 1.300, 1.500, 1.700. Ciertamente los datos están empezando a apuntar a la baja, lo cual es un signo positivo. Esta es la tipología de concursos que se presentan. Como vemos, la mayor parte de los concursos son concursos voluntarios, son concursos en los que es el propio deudor el que da el paso hacia adelante para poder salvaguardar sus responsabilidades y para poder intentar, de alguna forma, generar expectativa de futuro, expectativa de viabilidad. Decíamos, el 98% de los concursos, de estos concursos que se presentan, el 98% de los 1.623 deudores concursados en el primer trimestre de 2010, el 98% no ha presentado una propuesta anticipada de convenio. Eso te lleva a pensar que realmente la ley no está diseñada para que un deudor presente su viabilidad, para que presente a sus acreedores su capacidad de generar futuro y, desgraciadamente, lo que da a entender de una forma más o menos directa es que la resultante habitual o la resultante ordinaria de un concurso de acreedores es la liquidación, lo cual, evidentemente, no consigue apoyar el interés del acreedor y tampoco el interés del deudor. Bien, aparentemente el legislador en sus interpretaciones y en sus sesudos análisis llega a la conclusión de que en tiempos de crisis la ley concursal sirve para poco, o por lo menos no sirve para garantizar la continuidad de la compañía, y por lo tanto en julio del año 2009, cuando en marzo había aprobado una primera reforma, la Comisión de Codificación Mercantil introduce una sección especial para la reforma concursal. Bueno, pues desde todos los niveles, sobre todo desde los niveles de interés por el deudor y por el acreedor, bueno, pues uno cruza los dedos para que esa reforma recoja, bueno, pues determinados principios que aparecen aquí enumerados. El problema es que la falta de estabilidad legislativa en este momento y la falta de sentimiento de unidad de acción legislativa nos da la sensación de que nos puede hacer perder la legislatura y, por lo tanto, pues no se podrá regular con mayor fortuna este concurso de acreedores de la persona física, que es otro elemento importante, sobre todo cuando la persona física es un elemento, un sujeto del concurso de acreedores, y es un elemento importante cuando los niveles de sobreexposición de la persona física, del consumidor a deuda con terceros, en este momento son bastante importantes. Parece que vamos a tardar tiempo en ver cómo el legislador va a regular la entrada de dinero nuevo, de dinero fresco en una compañía que esté concursada. De nuevo es volver a lamentarnos por la estigmatización o por el estigma que supone que una compañía entre en concurso de acreedores. Los bancos, sus proveedores, tienen una tendencia natural en un análisis, en una visión ciertamente conservadora, pero ciertamente racional y ciertamente defendible, de alguna forma ser cautelosos en el marco de sus relaciones comerciales con una compañía en concurso.